Hola, ¿qué tal? Hoy es el día 21 de abril de 2025. Para los creyentes, el lunes de Pascua. Y hoy ha fallecido el Papa Francisco. Eh, Quiero hablar un poquito del tema a nivel, como digo, personal y a nivel de ciudadano de calle. Eh, Se podría decir que soy católico. Bueno, fui bautizado y demás. Lo que no soy desde hace muchos años es creyente, lo tengo claro. No creo en esta iglesia de la ostentación, en esta iglesia de la pedrastia, del abuso a menores y otros abusos. Eh, Recuerdo ya hace muchos años, estando haciendo el servicio militar, porque hice el servicio militar por edad, ahora tengo 58 años, y allá por el 1987 yo estaba embarcado en un buque de desembarco, no sé si era el Martín Álvarez, porque estuve en varios, pero bueno, yo pertenecía a la flotilla de desembarco con base en Puntales, en la base naval de Puntales en Cádiz, capital. Y nos llevaron en unas maniobras que me parece que eran se le llamaban de la Sardiña, eran unas maniobras de la OTAN, pues el barco atracó en Civitavecchia, lo que llaman el puerto de Roma, que se encuentra a 80 kilómetros de Roma. Roma no tiene puerto. Y fui en dos ocasiones de excursión, nos pusieron un autobús y podíamos ir un día, pero falló uno de los marineros, de mis compañeros, y fui 2 días. Yo recuerdo vagamente un día, yo creo que sí. El segundo, no sé por qué no recuerdo, pero recuerdo que visitamos todos los monumentos con guías y quedé impresionado sobre todo de la riqueza que existía en la Catedral de San Pedro, donde el guía nos indicaba que había una línea central que partía desde la entrada de la Basílica de San Pedro hasta el altar y decía en la comparativa en esas líneas con puntos con otras catedrales y basílicas del mundo y entre ellas se encontraba la de Sevilla, que era una de las mayores también por aquel entonces. Yo todo lo que veía alrededor en esta basílica era ostentación. También recuerdo que en la plaza de San Pedro el guía nos indicaba que en un punto de la plaza podíamos ver hacia el lateral de la plaza y ver que una serie de columnas que existían desde un punto que era el eje de esa circunferencia, solo se veía la primera columna, de la perfección de la construcción. Bueno, también nos llevaron a San Pablo Extramuros, una basílica que se encuentra a las afueras de Roma, porque antiguamente Roma tenía un muro que lo circundaba, una muralla, y había basílicas que se habían quedado fuera de esta muralla que defendía a Roma. Y en esta basílica de San Pablo Extramuros, muchos igual la conocéis, para los que no los conocéis, hay una leyenda que dice que cuando hay unos medallones en la parte alta de la cúpula de la basílica, que me parece que era de forma rectangular, eh, pues dice que cuando se cubran estos medallones, cuando se cubra cada medallón tiene la foto, bueno, el retrato de uno de los papas, porque fotos no son retratos de todos los papados que hubo desde el primer papa hasta el actual, y dice que cuando se acaben los medallones, se acaben el último medallón, se dice que es el fin del mundo. Pero bueno, me parece que de aquella aún quedaban unos cuantos, no muchos, pero quedaban unos cuantos. Contaba, ya os digo, esta leyenda sobre el último papa y el fin del mundo. Yo, como no creo mucho en eso, yo lo digo. Que haya fallecido un papa, pues ni me alegra ni me disgusta. Lo que tengo claro es que la Iglesia en sí es un estamento que está fuera de lugar, como las monarquías, como los reyes, y la Iglesia siempre que ha existido, la Iglesia y otras religiones, pero sobre todo la Iglesia, que es la que más conozco, perdura a través de los tiempos a base de luchar sobre todo con los no creyentes, y la gente que no creyó en todas las épocas de la historia pues fue maltratada, fue muchos de estos antirreligiosos fueron quemadas a las hogueras, como cuando decían de las brujas, que no eran brujas, no eran tales brujas, sino que eran mujeres que tenían una experiencia
en temas de medicina y demás, y que daban otra versión fuera de la religión y fueron quemadas solo por este hecho. Mucha gente que discutía los mandatos de la Iglesia, pues fue torturada vía Inquisición y en otros temas, pues bueno, los curas en casi todas las dictaduras, o en todas las dictaduras, siempre se han puesto de lado la Iglesia de los dictadores. Es más, tristemente aquí, en la guerra civil, yo leí muchos relatos de miembros de la Iglesia, pero me llamaba la atención, y seguramente los más mayores sabréis de esto, yo ahora no, es que no doy para todos los datos, que había un obispo, un cura en Tenerife, bueno, de la zona de Canarias, que el hijo de la gran, bueno, ya no quiero insultar, llevaba una pistola colgada, hay fotos de él, llevaba un cordón y tenía una pistola y iba con los falangistas y con los fascistas cuando mataban a gente, y él remataba a muchos con su pistola, un sanguinario más. Pero de esos hubo muchos en la iglesia. Y como decía, tristemente, muchos han abusado de menores, de niños. La historia del catolicismo en Irlanda, en las guarderías y tal, y reformatorios irlandeses, donde se violaron sistemáticamente a muchos niños y niñas. Y decía, ya para rematar, porque estaba escuchando las noticias, escuché varias, decían que muchos no estaban de acuerdo, muchos religiosos, muchos curas, muchos obispos, porque este último Papa Francisco quiso revisar lo que hablaba de los abusos en la iglesia, y muchos de estos curas decían que los habían dejado tirados al descubrir todos esos abusos, y para ellos perder esta protección que tienen y aún siguen teniendo de abusar y de tener mucha influencia, sobre todo política, que no, yo lo digo, una secta. Yo diría que la religión, yo creo que los peores males del mundo vienen por la religión y por el dinero. Pues mucha gente ha muerto en nombre de las religiones, de los dioses y de la madre que nos parió a todos, con perdón. Eh, yo ya lo digo, hace muchos años que dejé de creer, y menos con esta iglesia que dice una cosa, predica una cosa y hace otra. Desde luego, la historia de la iglesia nace, decía también, nace de un señor que según ellos nació hace muchos años y anduvo predicando y murió por muchos, y yo creo que fue una historia que se siguió perpetuando a través de los siglos, y que es un gran negocio donde muchos viven de puta madre, yo digo, a base de abusar, a base de no generar nada. La religión no genera más, es un parásito de la sociedad. La religión lo que pide es dinero. Cuando hablan de Cáritas, por ejemplo, Cáritas somos todos, y mucho de ese dinero que dan, yo nunca he dado para la iglesia, pues aparece en medios de comunicación como la COPE o Televisión 13, muchos miles de millones que no se dedican sobre todo a lo que dicen ellos, que es a acabar con el hambre del mundo. Se acabaría con el hambre del mundo seguro con la riqueza que tiene depositada en sus bancos la iglesia, y sobre todo con todos los inmuebles que están libres de impuestos y que están en manos de la iglesia. Porque tú no verás una farmacia, un hospital, un hospedaje para que la gente que no tiene donde vivir pueda vivir en un pueblo, pero lo que hay seguro es que en un pueblo siempre va a haber una iglesia o más de una iglesia. Esa es la ignorancia. Y siempre, por supuesto, mantenidas las iglesias, las infraestructuras, los monumentos religiosos a base de papá pueblo. Bueno, esta es mi versión de lo que creo sobre la iglesia. Desde luego la iglesia y la religión deberían de estar fuera de todo ámbito político, y tristemente no es este hecho. Y fijaros que muchos de los religiosos se van a alegrar de la muerte de su papa, porque muchos, dentro de lo que cabe, que yo ya os lo digo, los papas me la traen al pairo, este fue un papa, parece ser aperturista, y que quiso reformar un poquito la iglesia, y muchos de los que están en contra de él, de la rama radical, pero de la rama de la extrema derecha, pues quisieron que no perdurara su manera de hacer, que como dicen y se decía hoy, me parece que muchos de los cambios que intentó hacer el Papa Francisco se van a deshacer en días, porque no le conviene a muchos radicales de extrema derecha, muchos curas fascistas
y muchas instituciones fascistas que están dentro de la Iglesia. Bueno, nada más. Esta es mi opinión, yo lo digo. Que para mí no debe existir la religión, lo tengo claro. Y para vosotros, cuando dicen, no, aquí, por ejemplo, en Galicia, me decía en uno de los cursos que di un antropólogo ya muy famoso de la Universidad de Santiago, yo creo que este hombre ya murió, porque estos cursos que los he dado hace muchos años dicen que donde hay más ignorancia es donde hay más religión y más creencias fantásticas. En Galicia es uno de los lugares donde la ignorancia hace que tengamos cultos como ir dentro de un féretro, como la fiesta de esto de los cadaleitos que llamamos en Galicia, o ofrecer ingentes cantidades de dinero para, por ejemplo, cuando alguien tiene una enfermedad y digo yo, si existiera Dios seguramente no te mandaría esa enfermedad. Y quien te cura la enfermedad normalmente son los médicos y los cirujanos. Fíjate tú de cuando tengas una enfermedad de no ir al médico. Ya verás tú cómo te va a curar Dios. Por aquí. Bueno, hasta pronto. Si te gusta el vídeo, por favor, difúndelo y creo, ya digo, que el mundo sería mucho mejor sin religión y sin el poder económico que está en manos de cuatro. Hasta pronto. Ser feliz.